Hola, ¿cómo están? Vamos a poner el micrófono. Dios los bendiga en esta día. Bendiciones. Nuevamente estamos acá, como cada transmisión. Ahora ya concluyendo con los temitas estos que estábamos trayendo, del libro de los Efesios, de liberación. Esta sería la quinta entrega, para terminar ya con esta parte, la primera parte de lo que estábamos preparando y hemos preparado para que usted y yo podamos entender qué significa la liberación, qué es la liberación. Y hemos visto ya 4 exposiciones atrás, 4 videos donde nos hablaba de la liberación, ¿no? De alguna manera hablando hacia la iglesia, porque el Señor está queriendo de cada uno de aquellos que se han entregado al Señor y han recibido a Jesús en su corazón. Así que bueno, le damos la bienvenida, haremos alguna reseña. Este tema quizás que vamos a tomar hoy no es tan largo, sino que ya concluye con toda esta primera parte. Acuérdese que son 3 partes: liberación, terapia del alma y guerra espiritual. Y espero que usted también nos esté siguiendo para poder aprender y lo que usted aprenda pueda aplicarlo para su vida, como lo que hacemos nosotros para que aplique a nuestra vida. Queremos saludar a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que nos están mirando de diferentes lugares, ¿no? De Montevideo, de Colombia también, de Chile, de diferentes provincias también nos están mirando, de Paraguay también a veces nos están mirando y compartiendo toda esta palabra que estábamos presentando, ¿no? Bien, eh, haciendo así reseña, una de las primeras cosas que nosotros hablábamos con respecto a liberación, que es lo que nos brinda el libro de Efesios, tiene una riqueza muy profunda con respecto a la revelación de lo que es la acción del cuerpo de Cristo, ¿no? También hablando de el templo del Señor y también hablando de lo que es la esposa del Señor. Y hemos visto en estos 4 exposiciones, decir, la primera, que dónde estamos parados, dónde está parado usted, eh, dónde está parado su vida, qué es lo que hizo Dios con usted, conmigo, con todos aquellos que hemos creído en el Señor. En nuestra segunda exposición hemos visto, por ejemplo, cómo adquirir inteligencia, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que Dios nos estuvo dando, nos está dando o nos va a dar en este caminar en el cual en este tiempo de historia nos toca vivir cada uno de nosotros, ¿no? De lo que hemos creído también. Eh, Después, en otra presentación hemos hablado de lo que es la gracia del Señor, el favor de Dios, ¿no? En lo que respecta a que somos favorecidos de parte de Dios, aunque no lo merecíamos, ¿no? Y teníamos que reconocer nuestra vida y nos dio cómo nos dio vida. Y en esta última exposición fuimos reconciliados con Dios, ¿no? La reconciliación. Así que tenemos con nuestra vida, cómo desarrollar nuestra vida. La otra parte era el favor de Dios, la gracia de Dios, caminar en la gracia, caminar en el favor de Dios. Y cuarto, que estábamos hablando de ser reconciliados con Dios y también reconciliar. Dios nos llamó a reconciliarnos y también para reconciliar a los demás.
Y en esta última parte no es muy extensa tampoco, ¿no? Y nos va a estar hablando de algunos versículos, va a estar hablando de algunos versículos y estos versículos están en Efesios 2, 19 al 22. Ya concluyendo ya esta parte de lo que es liberación. Si usted presta atención y ve y cree lo que estamos compartiendo y lo aplica para su vida, entonces podemos andar bien, podemos andar como Dios quiere, dentro del propósito de lo que Dios quiere, y tener esto, ¿no? La palabra de Dios que puede ser el fundamento de nuestra vida. Entonces ahora lo que nosotros vamos a estar hablando para concluir esta primera parte, ¿no? Podríamos decir primer cuerpo de liberación, es edificado por la palabra, ser edificados por la palabra, la palabra. Acuérdese que la palabra de Dios es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener, y también el Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios y el Espíritu van juntas, no pueden ir separados. La palabra cobra vida cuando el Espíritu Santo viene y toma el logos, lo escrito, ¿no? La palabra se hizo viva en el vientre de María, como siempre decimos y expresamos. Deben de ir juntas. Cuando van juntos hay producción, produce la palabra, se produce, edifica, crece, tenemos un fundamento y estamos creciendo. Y debemos de crecer, no podemos quedar ahí, no podemos, Dios no, nos llamó con un propósito, no, Dios no nos llamó para simplemente, solamente cumplir una actividad y un lugarcito o un lugar en la iglesia y ya está, se terminó y hasta aquí llegamos. No, no es así, no es así. Debemos de crecer y siempre estamos creciendo y siempre debemos de crecer. Y se crece a través de la palabra de Dios. Veamos lo que nos dicen los versículos, estos 3 versículos que vamos a leer ya en esta parte final. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves? ¿Nota lo que dice la Escritura? Podamos entender lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos a explicar y compartir en estos minutos esta expresión, ¿no? Primera cosa dice, aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, dice que a lo suyo vino, a lo que él tenía que hacer, más los suyos, el pueblo judío, hebreo, Israel, no lo recibieron, no lo recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Les dio el poder, les dio la autoridad, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Entonces acá nosotros tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Cuando usted llega al Señor, cuando usted reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador, usted comienza a tener una nueva identidad. Acuérdese de ahí de
que siempre estamos hablando y expresando en el capítulo 3 del libro de Juan. Claro, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla de Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Habla como el Hijo de Dios y también habla a nuestra vida como Hijo de Dios. Por eso dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entendió? ¿Me comprende usted? ¿Usted comprende esta posición, este lugar, esto que hizo Dios con usted cuando usted reconoció a Jesús como el único y suficiente Salvador? Y decíamos que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dice maestro, rabí, o maestro de maestros, ¿no? Le dice, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Se nota que Nicodemo había visto cosas muy fuertes en lo que era la vida y la palabra de Jesús, como para que venga y se acerque, ¿no? Él no era un hombre cualquiera, él era un maestro en Israel, era un hombre conocido, erudito en las palabras, ¿no? Erudito en la Torá, en el tiempo. Se acerca a Jesús, ¿no? Es como que, y vino de noche para que nadie lo vea. Fíjese que algún principal, algún hombre importante a veces vienen de noche porque quieren saber y conocer de Dios, no se quieren mostrar a la luz. Sin embargo, después sí se mostró a la luz cuando vio que realmente Jesús había cumplido con todo lo que la Escritura decía y él juntamente con José de Arimatea bajan a Jesús de la cruz del Calvario. Pero lo interesante es que Jesús le dice, mira, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer de nuevo. Y entonces, en nuestra, tenemos la capacidad de razonamiento de esta palabra si no está revelada por el Espíritu Santo. Acuérdese, Espíritu y palabra, ¿no? Viene la palabra, dice, tenés que nacer de nuevo y tenés que nacer del agua y del Espíritu, le dice. Si querés ver y querés entrar en el reino de Dios, tenés que nacer de la palabra y del Espíritu, ¿no? Acá volvemos a hacer énfasis en esto. Esto es importantísimo, querido. Es importante que usted se administre su vida a través de la palabra y el Espíritu. No seamos tan solamente de la palabra, intelecto, conocer la palabra, conoce la palabra de memoria, los versículos, pero no tiene espíritu. Porque ojo que si usted a la palabra que usted lee le pone otro espíritu, no va a decir lo que la palabra quiere decir. Es el espíritu el que le da vida a la palabra y la palabra revela lo que la palabra quiere decir, ¿no? ¿Me entiende? Es importantísimo este tema, este momento. Y ahí nosotros podemos ver cómo Nicodemo no entendió, no comprendió, no lo entendió, eh, no le entraba. Tengo que nacer de nuevo, meterme de vuelta en el vientre de mi mamá. Cuando uno no entiende la palabra, cuando uno no tiene discernimiento, cuando uno no tiene la revelación de la palabra, no puede llegar a entender lo que Dios le habla. No, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Entonces ahí le explica lo que es nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y ahí le muestra lo que significa caminar en el Espíritu. Querido, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Tenemos que aprender a movernos en el Espíritu, pero juntamente con la palabra. La palabra es como lumbrera a nuestro camino y es alumbrada por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del razonamiento, razonamiento es.
pero de lo que es del Espíritu. Espíritu es. Y dice la palabra en Romanos 8, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire qué interesante, ¿no? El Espíritu, el Señor, a través de la palabra nos dice que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu y por la palabra, entonces estamos yendo por buen camino. Estamos caminando, ¿no? Estamos discerniendo el tiempo, estamos entendiendo lo que Dios quiere con nosotros, con nuestra vida, con su ministerio, con lo que Dios le dio, con lo que Dios lo está preparando, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros podemos ver en esta parte que estamos observando es que tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad, ¿no? Y esto sería amplio para poder hablarlo, pero yo quiero dejarlo ahí, ¿no? Tener una nueva identidad. Dios nos dio esa identidad y reconoce nuestra vida a través de esa identidad. Dios no nos reconoce de otra manera que no sea a través de la identidad del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, al arrepentirse, al pedir perdón, al reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, reconocer la obra que hizo en la cruz del Calvario, reconocer todo lo que Él hizo, entonces usted nace de nuevo, es una nueva criatura y su vida ahora está escondida en Cristo Jesús. Es decir, que su vida, mi vida, está siendo bien vista ahora por medio de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos un sello, tenemos un nombre, Dios nos puso un nombre, y a través de ese nombre que lo conoce el Señor, y a veces ni siquiera nosotros lo conocemos, creo que nosotros ni lo conocemos, y ese nombre es el que a nosotros nos hace que seamos reconocidos como hijos de Dios. Nueva identidad, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Y habla también el tema de lo que es la adopción, ¿no? Fuimos adoptados por Dios, y en la adopción vino un nuevo nombre, ¿no? Un nuevo nombre. Ahora bien, somos también tiene que ver como una nueva familia, ¿no? Tenemos una nueva familia. Mi hermano, estábamos hablando ayer y estábamos compartiendo el estudio y la capacitación de los libros proféticos, unos libros que tienen una riqueza también tremenda, ¿no? Toda la palabra de Dios es rica en sí, ¿no? Y estábamos hablando de cómo nos identificamos nosotros, el uno con el otro, ¿no? Cómo de repente podemos tener ese acercamiento, ¿no? Me ha pasado con muchas personas de los viajes, de los lugares que fui, aún inclusive por las transmisiones por online de las clases que estamos dando, ver que hay hermanos y hermanas que podemos comunicarnos y parecería que nos conocemos de siempre, ¿no? No, no, no podemos decir, no, recién lo acabo de conocer. No, parecería que nos conocemos de siempre y estamos hablando el mismo idioma, hablamos el mismo idioma. Y cuando hablamos algo el otro entiende y así recíprocamente, ¿no? Vemos que nos llegamos a entender porque somos familia. Y la familia tiene una sola capacitación, ¿no? Y tenemos una identidad, somos hermanos en Cristo. Y al ser hermanos en Cristo, somos una familia. Por nuestra vida, por la vida de aquel que recibió a Jesús en su corazón, corre la misma sangre, y la misma sangre de Jesús. Es lo mismo que en una familia física.
¿no? Que está el papá, está la mamá, están los hijos, y a través de los hijos corre la misma sangre que el padre y la madre, ¿no? Eh, el mismo gen que ha sido transmitido en los hijos, en los nietos, bisnietos, tataranietos, y así sucesivamente la familia se va formando y va creciendo. Y así somos nosotros, una familia. Qué maravilla es tener una familia, cantábamos, ¿no? Una familia en Cristo Jesús. Así que si usted me está viendo y usted está escuchando, también somos familia. Si usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando, es porque usted tiene el mismo espíritu. Si usted comprende y puede discernir lo que estamos expresando a través de la Escritura, es porque somos familia, ¿no? Y la familia se entiende, la familia se comprende. Y podemos relacionarnos y tener un mismo idioma. Tenemos un mismo idioma, una misma identidad, tenemos un mismo idioma. Somos una familia que convivimos en este gran planeta que se llama Tierra, y tenemos hermanos en todas partes del mundo que hablamos el mismo idioma, que tenemos la misma identidad. Si no hay otra identidad, es que no estamos en la misma familia. Tenemos que tener la misma identidad, ¿no? Y la identidad que la da el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Eh, es interesante esto, ¿no? Por eso nos entendemos el uno con el otro, somos una nueva familia. Y después dice, tenemos un nuevo principio, tenemos un nuevo principio. De ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo, y mira qué expresión que habla la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Eh, en el nuevo nacimiento eh, hay un nuevo empezar, hay un nuevo principio. Y en ese principio nosotros estamos comenzando a, a disfrutar, ¿no? Por eso es importante que hay cosas que no se le puede dar de comer a los que son nuevos, los que han nacido de nuevo. Hay que darle, como dice el apóstol Pablo, leche, ¿no? Y algo tierno como para que lo puedan digerir. No puede comer comida sólida. Si usted a un bebé que recién nace le da un pedazo de carne asado, no lo va a saber comer, le va a hacer mal, tiene que darle leche de principio y después de a poco tiene que ir comiendo un alimento, ¿no? Y ahí vemos que también pasa exactamente lo mismo. Tenemos un principio y en ese principio nosotros nos vamos alimentando y vamos creciendo. Y no podemos ser iguales que cuando empezamos, ¿no? Entonces tenemos un nuevo principio. Y en el verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? En ese principio tenemos un fundamento. El fundamento está en la base de Jesús, ¿no? Jesús es el fundamento. Ahí en 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Cristo, ¿no? Así que apártese de iniquidad, pero el fundamento está firme. Jesús dijo, yo soy la piedra del ángulo, Él es el fundamento. No podemos edificar sobre otro fundamento que no sea el fundamento ya puesto. Tenemos un fundamento. Y ese fundamento está en la palabra de Dios, que tiene que ver con la salvación, ¿no? La salvación, la gracia, la fe, la regeneración, la santificación, la justificación, nuevo nacimiento, unión con Cristo,
bautismo en el Espíritu Santo. Eso es la base, ¿no? Es la base de la salvación que fue manifestada a través de la persona y la obra de Cristo. Tenemos una base y en esa base somos edificados. En esa base somos edificados. Pues edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas tiene que ver con lo que recibieron ellos y ahora nos entregan a nosotros. Nos entregan a nosotros y siendo la principal piedra del ángulo el mismo Jesucristo. Después sigue, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? Entonces acá tenemos también teníamos una nueva identidad, tenemos también una nueva familia, un nuevo principio y ahora tenemos un nuevo Dios, porque antes que estábamos muertos en delito y pecado teníamos otro Dios. No reconocíamos al verdadero Dios, no reconocíamos a Jesús, aunque hablábamos de Jesús. Pero para que usted hable de Jesús tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente. No podemos, yo también anteriormente hablaba de Jesús. Iba también a algunos lugares para ir a buscar de Dios, pero ahí no encontré nada, no estaba el Señor. Aunque quizás Dios estaba acompañándome a mí, pero yo todavía no había reconocido la obra, no había reconocido a Jesús, no vino la revelación a mi vida. Entonces, por lo tanto, teníamos otro Dios. No era el Dios que tenemos ahora, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Teníamos otro Dios. Y usted sabe quién era ese otro Dios, que nos guiaba, que nos conducía, que nos enseñaba, que nos enseñaba a mentir, a defraudar, a hacer cosas malas. Sí, ese era el Dios. Pero ahora tenemos un nuevo Dios que nos ayuda, un nuevo Dios que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha perdonado, un nuevo Dios que nos ha apartado para Él, un nuevo Dios que nos ha justificado delante de la presencia de Dios a través de Jesucristo, como siempre decimos. Un nuevo Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como estábamos hablando en la primera parte de todo este primer tema que estamos dando, de la liberación. Entonces, acá tenemos, ¿no?, un nuevo Dios y tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva familia, un nuevo principio, un nuevo Dios. ¿Qué le parece? Si llegamos a entender todas estas cosas, querido, y quizá usted ya lo entiende, quizá usted sabe, por ahí usted ya la sabe, pero hay algunos que no lo saben. Hay algunos que no saben esto. Hay algunos que quizás no le han enseñado estas cosas que hoy estamos hablando, tan sencillas, tan claras, tan profundas, tan importantes para su vida, para nuestra vida, como hijos de Dios. Y sigue diciendo, y siendo todo edificio bien coordinado, va creciendo, ¿no? Eh, eh, tenemos que tener un crecimiento, tenemos que crecer. No podemos quedarnos ahí, en la nursery. A veces yo digo, hay cristianos que se quedan en la nursery, están tomando leche, están ahí, no, está bien. No. Todos, cada una persona, cada hermano que ha nacido de nuevo y que Dios le dio un principio, una identidad, que Dios le dio la familia y que está viviendo en este tiempo como hijo de Dios, no puede quedar sin crecer, tiene que crecer. Usted imagínese, se compra un terreno que tiene unos fundamentos, lindos fundamentos, y usted levanta la pared hasta ahí, ya está, listo, ahí está, ahí que no tiene techo, no tiene resguardo, no tiene nada, ahí deja la casa, no importa, ya está. No, tiene que seguir creciendo y llegar hasta la estatura, hasta el lugar donde Dios quiere que usted y yo estemos llegando. Tiene que crecer, tiene que avanzar. Usted no puede quedarse igual que cuando se convirtió. Usted tiene que haber crecido en todo este tiempo. Usted tiene que haber avanzado en este tiempo. A veces por ahí no dejamos avanzar, no dejamos crecer. Claro, por ahí, a ver si, a ver si todavía hay alguien que es mayor que yo y mejor que yo, guarda, cuidado, ¿no?
qué tristeza, ¿no? Tiene que crecer, tiene que avanzar. No se puede quedar así. Usted tiene que crecer. El cuerpo mismo pide crecer. Imagínense que un chico que está en la nursery, lo va a dejar ahí en la nursery, ahí, el tipo quiere crecer y después empieza a caminar y después quiere comer y después quiere conocer a otras personas y después va a ir a la escuela y sigue creciendo y que el cuerpo le va pidiendo crecimiento, 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 va conociendo, va creciendo, va comiendo comida más sólida, ¿no? Hasta llegar a una edad de joven, ¿no? Adolescente, joven, adulto, ahí y va creciendo, ¿no? El mismo cuerpo le está pidiendo de crecer, el mismo cuerpo le pide de comer, el mismo cuerpo le está pidiendo de beber, el mismo cuerpo, y si usted pertenece al cuerpo, ese cuerpo le va a estar demandando a usted que tiene que crecer. ¿Eh? Al estar en el cuerpo, el cuerpo le está demandando, usted tiene que crecer, no se puede quedar, tiene que crecer, ¿no? Entonces ahí dice edificado, bien coordinado, va creciendo, coordinado, ¿no? Para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, una nueva morada. Antes eh, le hacíamos morada al otro Dios, ¿se acuerda? Al otro Dios que teníamos. Le dábamos morada y el tipo se ubicaba con nosotros, nos ministraba, nos mentía, nos hacía mentir, nos hacía hacer cosas malas, decir cosas malas, pensar cosas malas, ¿no? Bueno, transgredir, ser transgresores. Y bueno, ahí estábamos, ¿no? Teníamos eso en lo cual habitaba ese. Pero cuando vino el Señor y hizo un templo nuevo, y hizo un tabernáculo nuevo, un lugar, una morada nueva para que Él pueda habitar. Y la morada tiene que estar limpia, la morada tiene que estar preparada como Él quiere, y no puede haber otro que ocupe el primer lugar en esa morada. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué le parece? Todo esto hemos compartido eh, en todos estos tiempos que hemos estado participando en la palabra de Dios. Este primer cuerpo, diríamos, bueno, el primer cuerpo, liberación. Liberación 1, 2, 3, 4. Está todo grabado para que si usted quiere ir a los primeros para que vea cómo hemos estado hablando todos estos temas. Pero acuérdese, nosotros tenemos que entender eh, dónde estamos parados. Segundo, nosotros tenemos que tener inteligencia y sabiduría para saber planificar en los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que caminar en el favor de Dios, que el favor de Dios sea que vaya abriendo las puertas, el camino donde nosotros tenemos que estar caminando en esta tierra. Tenemos que estar reconciliados con Dios y reconciliar también, ¿no? Dios nos llamó a ser reconciliados con Dios, pero también para ser reconciliadores, ¿no? Cuando usted está predicando la palabra de Dios, está reconciliando a otros, ¿no? Está reconciliando a otros con el Señor. Dios nos reconcilia y somos reconciliadores. No somos contenedor, no contendemos, no peleamos, no tenemos que... eh, todas esas cosas que son adversas, que muchas veces nos hacen perder tiempo, ¿no? La envidia, el celo, el resentimiento, todas esas cosas afectan nuestra vida, afectan nuestro crecimiento. Dios nos llamó a ser reconciliadores y para ser reconciliadores a veces tenemos que renunciar a cosas nuestras para poder llegar a las demás personas. Jesucristo renunció a su vida, ¿no? Renunció a lo suyo para ir a morir a la cruz del Calvario y poder reconciliar a Dios con el ser humano, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, negarnos a nosotros mismos, ¿no? La Biblia dice que el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz representa
Negarse a sí mismo. No quiere decir que tenemos que ir a morir a la cruz del Calvario, ser clavado ahí. No, al contrario. Ya murió Jesús, ya no hay otro sacrificio. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Os ruego, mira lo que te está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, te ruego, por favor, por esa misericordia, presentá tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo, es decir, dedica tu vida al Señor, dedica tu vida al servicio, no busques lugares, no busques galones, no busques fama, no busques gloria, no busques dinero, busca servir, porque cuando buscas servir, entonces la gente se va a dar cuenta que sos verdaderamente libre. La Biblia, como decíamos al principio, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Querido hermano, querida hermana, caminemos en libertad. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vivamos como hijos de Dios. Sirvamos a Dios para servir a Dios, no para buscar las dádivas. Porque la dádiva de Dios te la da el Señor. Dice la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios de la vida eterna es el perdón de pecado, es la sangre de Cristo que nos limpia, es el regalo más precioso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dijo Jesús, capítulo 17 de Juan. Así que ahí tenemos, ahí nos entendemos, ahí nos comprendemos, ahí yo te puedo reconocer y tú me puedes reconocer a mí. Si entendiste esta palabra, si comprendiste esta palabra, es porque tenemos la misma sangre, es porque estamos edificando en el mismo fundamento, es porque estamos creciendo como familia, es porque tenemos esa identidad que nos identifica como hijos de Dios. Esa identidad nos da a entender que somos, que tenemos un nuevo Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios que realmente vino para rescatar tu vida, mi vida, y hacer de esto una gran familia. Querido, amado, aprendamos a vivir en libertad. Seamos libres, seamos libres, seamos libres en Jesús. Aprende a servir al Señor con toda libertad. Y cuando caminas en libertad, sirviendo a Dios, te vas a dar cuenta cómo vas a ir creciendo, cómo vas a ir avanzando. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. Tú no sabes hasta dónde te puede llegar a llevar el Señor. Tú no lo sabes. Hoy no lo comprendes quizá. Mañana sí lo vas a entender. Mañana sí lo vas a comprender. No sabes por dónde vas a caminar. Tú no sabes lo que tú vas a ver en el Señor. Tú no sabes lo que vas a escuchar en Dios. Tú no sabes lo que vas a hablar en Dios en el futuro. Tú no sabes a dónde Dios te va a poner. No lo sabes. Pero cuando suceda eso, después te vas a dar cuenta que lo que hemos estado compartiendo en todo este tiempo es porque hemos visto al Señor y que hemos encontrado la verdad y que la verdad nos hizo verdaderamente libres. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por estas presentaciones que hemos estado dando con respecto a la libertad, con respecto a ser libres, verdaderamente libres, para que caminemos con libertad. Te pido que bendigas a todos aquellos que han escuchado, que han visto, que han estado viendo y escuchando todo esta serie de mensajes que hemos compartido para que sus vidas sean vidas fortalecidas, bendecidas, restauradas para tu gloria, que aprendan a vivir y a caminar en libertad como tú quieres que nosotros caminemos, a andar en nueva vida, Señor, que tener una visión diferente, un sentir diferente con respecto a lo que antes quizás éramos, sino que ahora nuestro sentir es vivir con Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Bendice a cada uno de aquellos que han estado escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos para tu gloria y declaro, Señor, en tu nombre que viene liberación, viene bendición,
Señor, que tú en todo este tiempo has estado trabajando, has estado tocando, has estado obrando en las vidas y en los corazones de aquellos que han escuchado para renovar la vida, para renovar el ministerio, para renovar el lugar. Quizás hay alguien que se ha quedado, pero ahora lo estás levantando. Quizás hay alguien que ha estado triste, que ha estado amargado, que ha estado con problemas, que ha estado en adversidades, y más en estos últimos tiempos, con todas las circunstancias que hemos vivido. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que lo levantes, Señor, que lo llenes con Espíritu Santo y fuego. Dios, que la palabra de Dios venga, Señor, que venga, Señor, como una flecha que se clave en el corazón de cada uno de aquellos que realmente te aman, Señor, y quieren servirte, quieren bendecirte y quieren vivir una vida diferente. En el nombre de Jesús los bendigo para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima, que la próxima vamos a hablar de terapia del alma, ¿no? O también esa llamada, ¿cómo se dice? Sanidad interior, trabajando desde el mismo libro de los Efesios. Dios te bendiga. Un abrazo grande. La paz de Dios esté en cada uno de vuestros corazones.